Decía nuestro hermano Ricardo en la mañana, llegamos al final de septiembre y si tenía algún pendiente, dice, para el mes de septiembre, pues ya le quedan poquitas horas para terminarlo. Y sí teníamos todavía un pendiente en el mes de septiembre, que es terminar de revisar el versículo número 16 de Romanos capítulo 12. ¿Se acuerda qué decía este versículo? ¿Qué dice, perdón, este versículo? Y si no se acuerda, ahí está en la portada de su boletín, no se mortifique mucho. A ver, ¿cómo dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y vamos a referirnos al hablar de la sabiduría de Dios y al hablar de la propia sabiduría o de la autosabiduría del hombre, a esta última parte de este versículo importantísimo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Para poder entender lo que la palabra nos enseña en este versículo, pues tenemos que primero definir lo que es la sabiduría, porque si la palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, entonces necesitamos saber dónde vamos a buscar la sabiduría, qué es la sabiduría, cómo la podemos alcanzar y bueno, llegar al final a la conclusión de que la sabiduría que va a traer bendición a nuestra vida, que nos va a dar siempre victoria y nunca derrota, es precisamente la sabiduría que proviene de Dios. El ser humano puede ser sabio. En nuestras definiciones de sabiduría podemos decir que sí. De hecho, hay seres humanos que los consideramos con mucha sabiduría y que pensamos que verdaderamente son sabios. Sin embargo, tenemos que recordar, y creo que estuvo muy ad hoc a esto la lección de escuela dominical de esta mañana, que nuestra vida está contaminada con el pecado que mora en nuestra carne y que esto afecta la forma en la que tomamos decisiones y actuamos conforme al conocimiento y también conforme a la experiencia que hay en la vida de cada uno de nosotros. Todos los días, y creo que miles de veces al día, tomamos decisiones. Cada vez que abrimos nuestra boca, decidimos qué vamos a decir. Cada vez que volteamos nuestra cabeza y usamos nuestros ojos, decidimos qué vamos a ver, cómo vamos a responder a lo que estamos oyendo, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cómo vamos a usar los dones que el Señor nos ha dado, las oportunidades que Dios pone delante de nosotros, y tomamos, vuelvo a decirle, miles de decisiones a cada momento. Tomar decisiones y actuar conforme al conocimiento que está en cada uno de nosotros es parte, y hay que entender esto, de la sabiduría. Ser sabio es actuar, ser sabio es hacer conforme a aquello que hay en conocimiento, cuando sabemos que este conocimiento es verdadero, cuando sabemos que este conocimiento viene para ser bendición, cuando sabemos que este conocimiento proviene para nosotros los creyentes de Dios. Entonces, cuando la palabra nos habla de no ser sabios en nuestra propia opinión, lo que nos está diciendo es cuidado. Y prende un letrero enorme de color, ya no amarillo, diría yo rojo, en el cual tenemos que detenernos a pensar: lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cómo voy a actuar, cómo estoy reaccionando, es conforme a lo que Dios está poniendo en mi vida, a lo que he aprendido de Él, a lo que conozco de su palabra, a lo que el Señor ha expresado, ha dado, ha puesto en mí, o estoy actuando conforme a mi propia carne, a mi propio pensamiento, a lo que yo creo, incluso a lo que yo sé y es mi experiencia. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que esto es nuestra propia sabiduría, es nuestra propia opinión. Y la palabra nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que buscar entonces la sabiduría de Dios y tenemos que entender qué es la sabiduría de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mateo 5, 6, 7 son déjeme usar esta expresión, una unidad, son una porción de la Biblia importantísima para nosotros. Lo fue para los discípulos y para el pueblo que escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo al subir Él al monte, abrir su boca y empezar a hablar lo que conocemos hoy como el Sermón del Monte. Y quiero ir a la porción como empieza esta palabra del Señor en Mateo 5, 1 y 2, si quieres buscarlo ahí en tus Biblias.
Dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, quiero que pongas atención a 3 cosas aquí, vinieron a él sus discípulos, que es la primera. La segunda dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y la tercera no está escrita, porque es la respuesta que el creyente, que el discípulo, que el escucha de la voz, de la palabra del Señor, tiene que tener en su vida como respuesta a la voz y a la palabra de Dios. Dice, subiendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos. ¿Por qué los discípulos se acercaban al Señor? Podríamos tener muchas respuestas. Una, pues porque los llamó, les cambió la vida, hizo con ellos algo que ellos no esperaban, les dio un nuevo oficio, les dio una nueva perspectiva, los transformó completamente la palabra del Señor. Bueno, creo que todas estas definiciones se aplican totalmente a la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos discípulos. Tendríamos que preguntarnos entonces, y es parte de la sabiduría, ¿estoy yo buscando al Señor? ¿Estoy yo viniendo a Él? Y muchas veces pensamos, bueno, es que el Señor es el que se tiene que acercar a mí, Él me tiene que buscar. Él ya nos buscó. Él siempre está cercano, así es. Y Él ya hizo todo lo necesario. Si tú eres parte de la familia de Dios y del reino de Dios hoy, es porque el Señor te buscó. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos buscó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos buscó. Pero hoy tenemos una responsabilidad ante el Señor. Hoy decimos, soy nueva criatura, porque así lo declara, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y hoy, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, tenemos que buscar al Señor. Hablaba en la mañana de escuela dominical un poco acerca del libre albedrío. Y el libre albedrío es algo muy interesante y es parte de la sabiduría que Dios ha puesto de Él en nosotros. El libre albedrío se terminó en el huerto del Edén cuando el hombre pecó, pero cuando Cristo viene al corazón y a la vida del ser humano, a ti te regresó nuevamente una libertad. Tú puedes decidir si obedecer su voz, seguir su mandato y caminar con Él porque ya te liberó del pecado y de la muerte, o puedes decidir no hacerlo. Y muchas veces mal decidimos en nuestra propia sabiduría no buscar la voluntad de Dios, sino seguirla. Esta libertad nos permite acercarnos al Señor. El Espíritu Santo trabaja, nos invita, nos habla, pero tú tienes que ir a la palabra y abrirla. Tú tienes que acercarte, tener momentos de intimidad con el Señor. Tú tienes que decidir, y déjame lo pongo así el domingo por la mañana, levantarte y arreglarte y venir y llegar y querer estar en la escuela dominical o querer estar en el culto de mediodía, querer estar en el culto de las 5 de la tarde. Tienes que decidir el martes venir y querer estar en tiempo de oración con el Señor. Y es algo que decides hacer. El llamado ahí está, la invitación ahí está. Cada momento con el Señor es decisión tuya si quieres o no tomar la bendición que Dios está poniendo delante de ti. Y los discípulos, dice, vinieron a Él, porque el Señor ahí está y siempre está cercano. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Acércate al Señor. Él abre su boca, Dios es un Dios que habla y habla continuamente. Él abre su boca, dice, y les enseñaba diciendo. Y en esta parte quiero irme hasta esta porción que leímos en Mateo capítulo 7. Y voy a tomar nada más una parte. Podríamos tomar todos los puntos de la sabiduría que el Señor, siendo Dios, dejó delante de sus discípulos y de todo el pueblo en el Sermón del Monte. Pero esto nos podría llevar mucho más tiempo que la predicación de esta mañana. Pero vamos a revisar algunas de las notas, déjame decirlo así, o de los conceptos o consejos que Dios quiere dejar para cada uno de nosotros. Y que la verdadera sabiduría va a ser acercarnos a ellos, escuchar esa voz de Dios hablando a nosotros, pero quiero ir todavía más allá. Cualquiera pues, dice el versículo 24, y lo acabamos de leer ahí en Mateo 7,
que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Te acuerdas qué dice? Y las hace. Porque la sabiduría no es conocimiento. No es más sabio el que más sabe. A veces tenemos esta falsa idea. No es más sabio el que más sabe, sino el que ¿qué? El que hace. El que actúa conforme al conocimiento que tiene del Señor. El que actúa conforme a la palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida. El que actúa conforme, dice la palabra, a lo que el Señor ha escrito en la tabla de nuestro corazón. Cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, me regreso a lo que dije al principio, cuando nuestro hacer, nuestro hablar, nuestro mirar, nuestro responder es apegado a lo que el Señor ha hablado en nuestra vida, entonces estamos siendo sabios. La sabiduría de Dios está muy por encima de nosotros. La sabiduría de Dios es un conocimiento sublime, más allá de nuestro entendimiento. Nosotros podemos conocer solamente aquello que Dios de Él ha querido revelarnos. Y déjame decirte que seguramente es una porción mínima de lo que Dios sabe. No podríamos jamás entender la grandeza del conocimiento de Dios. Pero lo que Dios ha querido revelarnos, que sí lo tenemos delante de nosotros, a lo cual podemos acercarnos, podemos escucharlo, leerlo, interesarnos en ello y estudiarlo, necesita transformar nuestra vida de tal manera que se convierte en un ¿qué? En un hacer, en un actuar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el versículo 24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y a veces cuando llegamos al concepto de casa, de este versículo 24, lo primero que pensamos cuando hablamos de casa es en nuestra familia. Pero si bien se puede aplicar, no es el concepto de la palabra. Cuando el Señor habla aquí de la casa que se está edificando, habla de la vida completa del ser humano. Aquello que estamos poniendo delante de Él y que se está edificando, en lo cual nos estamos desarrollando, creciendo, y no solamente crecemos en conocimiento, crecemos en todas las áreas que el Señor nos permite vivir. Hay crecimiento en nuestra familia, hay crecimiento en lo profesional, hay crecimiento en lo intelectual, hay crecimiento en la relación que tenemos con los demás, y tenemos que aprender a crecer en todas las áreas, siendo cimentados sobre la roca y edificando prudentemente. Y este hombre prudente es sabio. ¿Por qué? Porque oye las palabras y ¿qué? Y las hace. Quiero que te lleves este concepto en tu mente hoy. Oye las palabras y las hace. Los discípulos, Mateo 5, 1 y 2, se acercaron a Él y Él abrió su boca para hablar, pero ahí no está toda la sabiduría. Sabio es aquel que hace aquello que ha escuchado de su Señor. La sabiduría de Dios, decía hace un momento, se comparte a nosotros. Y vamos a acercarnos a este pasaje de Mateo 7 y ver rápidamente solamente 5 conceptos de la gran multitud y el enorme que es la sabiduría del Señor, que nos van a dejar consejos directos y prácticos, pero que otra vez no terminan en conocerlos, no terminan en saberlos, sino en actuar, en hacer conforme a esto. Primero 6 versículos sobre el juicio, y no sobre el juicio de Dios, no está hablando este pasaje de ello, sino sobre el juicio que hacemos nosotros mismos sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Y este es un pasaje que conocemos bastante. El Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay que tener mucho cuidado con entender lo que Dios está enseñando de su sabiduría a nosotros y ponerlo por práctica. Ciertamente la palabra nos enseña a que tenemos que frenar nuestra visión acerca de los demás y aquello que el otro hace en lo que está bien o está mal, como parte de un juicio en lo cual criticamos, en lo cual vamos en contra y en lo cual no estamos percibiendo, y tenemos que ver todo el contexto de estos 6 versículos, lo que nosotros mismos estamos haciendo y la maldad que en mi vida hay.
Porque el problema del juicio, de lo cual nos hablan estos primeros 6 versículos, es cuando yo juzgo creyendo que yo soy mejor que el otro y no estoy viendo que en mi vida también hay faltas, también hay errores, también hay pecado. Y muchas veces, como lo dice este pasaje, mucho más grandes, como la comparación entre una viga y una paja. El problema, hermanos, es que fácilmente juzgamos y nos juzgamos unos a otros. Ahora, esto no quiere decir que no vamos nunca a voltear a ver a nuestro hermano y jamás vamos a darnos cuenta que hay errores en nuestro hermano y en nuestra hermana. Porque esto pasaría a ser el otro extremo, el que no nos importe cómo está la situación de vida, cómo está la situación del que está a nuestro lado. Porque como no lo puedo juzgar, entonces no puedo ver sus errores, y si no veo sus errores, pues simplemente me abstengo. Si yo veo que la vida de mi hermano se está hundiendo, bueno, pues son sus errores, yo tengo los míos, el Señor me dice que no lo juzgue, Dios que lo bendiga y que siga su camino. ¿Usted cree que esto es sabio? Definitivamente no, porque la palabra también nos ha enseñado que debemos de restaurar al que está caído, que debemos tender la mano a aquel que se ha equivocado, que debemos de ser una comunidad que restaura, y no podríamos hacerlo si no tuviéramos, y este es el secreto, el discernimiento para saber cuándo hay error y cuándo no lo hay. Por eso parte de este pasaje es el versículo 6, que muchas veces no lo entendemos porque lo tomamos solo. Ve a la Biblia, por favor, y ve el versículo 6 de Mateo capítulo 7. No lo entendemos porque lo tomamos aislado de los primeros 5 versículos anteriores. Y nos dice el verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si lo tomamos como un versículo aislado, se oye terrible. Decimos, ¿cómo? ¿A quién el Señor llamó perro? ¿Y a quién el Señor le dijo cerdo? Eso es algo fuerte, si te das cuenta. ¿Qué quiere decir cuando me dice que no le dé lo santo y que no suelte mis perlas? Inmediatamente empezamos o podemos hacernos ideas de que pues lo santo es aquello que es digno, que tiene que estar apartado, que es la definición de santo, y las perlas pues son algo valioso. Entonces tengo que cuidar que aquello que es sagrado, consagrado, y aquello que es valioso no caiga o no sea presentado delante de aquel. Y tomando, bueno, la idea del pueblo judío de que los perros y los cerdos son animales inmundos, entonces no debemos dar lo sagrado y lo valioso a aquel que es inmundo. Si esta es nuestra interpretación de este texto, podríamos llegar a un juicio equivocado y decir, no, pues fulano de tal, así lo dejamos, fulano de tal no es digno de que le entregue el evangelio de Cristo porque es santo y valioso. Y esto no es lo que el Señor nos está enseñando. ¿A quién debemos de entregar el evangelio? A toda criatura. Y podríamos llegar a una conclusión de que, bueno, ¿cómo el Señor se está contradiciendo? Por eso tenemos que regresar y hablar de cómo Dios nos pide que hagamos juicio. Nos dice, no juzgues de tal manera que creas que eres superior a tu hermano. No juzgues considerando que tú eres mejor que él, pero no por ello puedes no tener discernimiento. Discernimiento que te lleve, y ahora tenemos que entender el versículo 6, a dar aquello que es sagrado a los perros, que no lo daríamos. Y recordemos, el Señor está hablando a un público, si lo podemos entender así, judío, que entendía perfectamente al perro y al cerdo como animales inmundos, a los cuales nunca le darían algo que fuera sagrado ni valioso. Porque tenía que haber discernimiento, porque tenemos que saber la diferencia entre el bien y el mal. Porque nuestro hermano, como yo, nos equivocamos, y porque el Señor nos ha llamado a restaurarlo. ¿Dónde está la sabiduría de Dios en esto? Dios mismo nos ha restaurado. Y si el Señor nos juzgara plenamente conforme a nuestros errores, en justicia, dice la Escritura, ya hubiésemos sido consumidos. Pero como nos ve con amor a través de Cristo, extiende su misericordia. ¿Dios juzga? Sí, sí juzga. Él es santo y puede juzgar. Pero no nos está diciendo que que dejemos de ver la maldad a nuestro alrededor. Necesitamos tener discernimiento.
y extendernos en misericordia a aquel que ha caído. ¿Dónde está la sabiduría para nosotros? ¿Conocemos esto? Yo te aseguro que lo has escuchado antes. La pregunta es, ¿has oído las palabras y qué? ¿Y las haces? Segundo concepto, petición. Versículo 7 al 11. Nos encanta el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Vamos a pedir y vamos a buscar, ¿verdad? Porque al que pide, se le da y recibe, y el que busca halla, y cuando llamamos se nos abre. Tomándonos de estos versículos, podemos cometer un grave error y pensar que el Señor está a nuestras órdenes. Señor, si yo te pido, tu palabra dice en Mateo 7, versículo 7, que lo que te pida me lo vas a dar. Así que, Dios, estás bajo mi disposición. ¿Es esto cierto? No. ¿Cómo, Señor? Pues aquí dice. Sin embargo, nuevamente tenemos que profundizar en lo que la palabra nos enseña, la sabiduría de Dios. Dios nos ama como Padre. Y tenemos que seguir considerando lo que la palabra nos dice, que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y la respuesta está precisamente en el versículo 11. ¿Qué es lo que el Señor da a sus hijos? Cosas buenas. Mi hermano Abdel sí está siguiendo en la Biblia el pasaje, ¿eh? Cosas buenas, buenas cosas. ¿Qué pedimos, hermanos? Bueno, haz tu lista de todo lo que le pides al Señor. ¿Qué te va a dar Dios? Buenas cosas. Si lo que pides no son buenas cosas, ¿según quién? Según su voluntad, su designio y su sabiduría, entonces no te lo va a dar. Y aquello que te dé y aquello que me dé, lo va a hacer en su tiempo, conforme a su designio, de la manera que Él tiene ya programado, porque Él tiene un plan precioso para la vida de cada uno de nosotros. Decimos, Señor, si yo te pedí y si yo busqué, ¿por qué no me has respondido? Y la respuesta es muy simple, porque Dios solamente da buenas cosas. Lo que Dios no te da es que no es bueno para tu vida. Y Él, como Padre amoroso, y aquí no está apelando a la sabiduría del Padre, como cada uno de nosotros, que el Señor nos ha concedido hijos. Nosotros buscamos y decimos, bueno, es que en mi experiencia y cuando yo fui niño y en la situación que está actualmente en la ciudad y bajo la inseguridad, y tomamos decisiones con todos estos conceptos, ¿verdad? Y decimos, esto sí se lo doy, esto no se lo doy, no, ¿qué tal si se lo doy? Y después cuando crezca va a tener traumas y situaciones. Bueno, hay tanta sabiduría que no proviene de Dios, con la cual tomamos decisiones. Y el Señor, en toda su sabiduría, dice, yo doy cosas buenas, aquello que es para bendición de mis hijos. Pide, no dejes de pedir. Pero la sabiduría de Dios viene cuando aprendemos a pedir conforme a su voluntad. Y tenemos que actuar conforme a su voluntad. Tercer asunto, el trato entre nosotros. Porque sabes que esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para los discípulos, esta palabra es para el pueblo. Así que, dice el versículo 12, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro, ¿verdad? No sé si usted, yo me acuerdo de niño que nos enseñaban un canto cortito, que esta es la regla de oro que debes seguir. Lo que tú quieras que te hagan otros, hazlo a ellos tú. Y conocemos la regla de oro. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos. ¿Qué quieres o cómo quieres que tu hermano y tu hermana te trate? ¿Cómo quieres que tu familia te trate? ¿Cómo quieres que tus vecinos te traten? ¿Cómo quieres que tu jefe en el trabajo te trate? ¿Cómo quieres que tus compañeros de trabajo te traten?
Y para esto tenemos muchas respuestas, ¿verdad? Pues de lo mejor, que sean amables, que sean considerados, que sean amorosos, que pues me procuren y que traten de darme lo mejor. Y generalmente esas serían nuestras respuestas. Bueno, dice el Señor, así también hazlo tú con ellos. Y ojo con esto, error que cometemos. Dios no te está diciendo que si tú lo haces, lo vas a recibir. Porque esto puede ser que no suceda. Pero es una ordenanza, no es una sugerencia, es una ordenanza del Señor para nuestra vida. Como creyentes, como hijos de Dios, tomados de su palabra, guiados por su Espíritu, nosotros debemos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y esto no quiere decir que el otro nos va a tratar de la misma forma. No podemos actuar esperando que el otro responda como yo quiero. Tengo que actuar como yo quisiera que me traten, dándole bendición al otro. ¿Lo sabemos? Sí, yo creo que yo tendría unos 5 o 6 años cuando me enseñaron este canto. Y nunca se me ha olvidado. La regla de oro la conocemos. Lo que tú quieras que te hagan otros, hazlo a ellos tú. En bendición, por favor. ¿Lo vivimos? Porque el Señor considera sabio aquel que oye las palabras y las hace. Cuarto concepto, ¿cómo tomamos decisiones, hermanos? Versículos 13 y 14 los hemos relacionado directamente con la facilidad o dificultad de ser parte del reino del Señor y de caminar en las sendas que Él nos ha trazado. Y yo he oído enseñanzas, lecciones, predicaciones que dicen, es dificilísimo ser creyente porque Mateo 7, versículos 13 y 14 dicen que la puerta es angostita. ¿Qué tan angostita? Pues espero caber, ¿verdad? Chiquitita, el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero esa es la que lleva la vida. Así que, aunque parece que no quepo, me tengo que meter, ¿verdad? Acomodé lugar. Cuidado con esto, porque la facilidad de ir por el camino del Señor y de entrar por sus puertas y ser parte de su reino no depende de nosotros. Entonces, la puerta que Dios ha preparado para que seamos parte de su pueblo no es angosta ni difícil, porque es su decisión, porque es su misericordia, su gracia y su voluntad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si nos perdemos y no conocemos o no hemos asimilado esta doctrina de la soberanía de Dios y que Él nos eligió, podemos malinterpretar las palabras de Mateo 7, 13 y 14. Lo que nos está hablando la palabra es de cómo tomamos decisiones continuamente. Porque el camino que lleva a la vida es una vida en Cristo que es edificada de una forma de actuar prudente, haciendo crecer nuestra vida sobre la roca. No nos podemos perder del resto del pasaje de Mateo 7. Todos los días tomamos miles o quizás más de 1000 fácilmente decisiones. El grave problema de nuestra propia sabiduría es que la decisión más fácil, la más cómoda, la que me cause menos dificultad, esa es la que me gusta. ¿Sí o no? Si tengo que batallar, pues ya no me gustó, ¿verdad? El camino fácil, pues es más fácil. Y esa puerta estrecha, que a veces es la respuesta correcta que debo de dar, que esa debe ser mi forma de actuar, que debe de corresponder a lo que voy a hacer, porque el Señor así me lo ha enseñado, esa nos cuesta un poco más de trabajo. Y verdaderamente la puerta a veces es estrecha. No la que nos lleva a ser parte del reino de Dios, porque esa es decisión del Señor. La que nos lleva a vivir conforme a su voluntad. El camino fácil, el camino sin dificultades, no es el camino de Cristo. Dios nunca nos prometió una vida en Cristo que fuera fácil. Es más, nos dijo todo lo contrario.
que tendríamos en esta vida aflicción. Nos dijo, ¿no vas a tener aflicción? No, nos dijo, vas a tener aflicción. Ah, pero yo ya he vencido al mundo. Tenemos que vivir, hermanos, conforme a la voluntad de Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios, y esto no es sencillo. Pero verdaderamente es un camino que lleva a vida. Y otra vez, no a la vida en el concepto de salvación, pero sí a una vida plena y abundante que el Señor tiene para ti y para mí. Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no veo esas bendiciones en mi vida? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no soy una persona llena de tu gracia? ¿Por qué no respondo conforme a lo que sé de tu palabra? Pues tendremos que empezar a revisar si no estamos tomando las decisiones fáciles, las que nos cuesten menos trabajo, en lugar de buscar en la sabiduría de Dios la respuesta. Porque no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Último concepto, hermanos, que quiero revisar: cuidado. Y ese sí lo ponemos con letrero amarillo, ¿verdad? Cuidado, precaución. Guardaos, dice el versículo 15, de los falsos profetas. Últimamente he estado leyendo muchísimos correos que me llegan, porque estoy inscrito en varias páginas cristianas, de críticas muy severas, muy fuertes a muchos predicadores masivos, predicadores televisivos, de esos que predican y no es anuncio, ¿cómo se dice?, publicitario en canales como Enlace y canales como estos. Y críticas muy severas diciendo que muchos de estos predicadores son precisamente falsos profetas. Qué difícil será decidir, a menos que tengamos discernimiento de espíritus, y este es un don del Espíritu Santo, qué persona está hablando verdaderamente palabra de Dios o no. Pero el Señor es sabio y nos dice, para que no tengamos mucho problema: por sus frutos los conoceréis. No podemos dejarnos llevar solamente por palabras. Y hay que decirlo, hay muchos maestros, profetas, pastores, predicadores que hablan cosas que nos suenan muy bonitas. Pero tenemos que ir a buscar la sabiduría ¿de quién? La del Señor, que conforme a lo que Él ha querido revelarnos está en su palabra. Tenemos que ser muy analíticos, si queremos usar esta expresión, de ir a corroborar si eso que me sonó bonito y me gustó, lo dice la palabra, lo enseña la Escritura. Y tenemos que ver también, y tendríamos que regresar al primer concepto, los frutos de la vida. ¿Cómo podríamos ver los frutos de la vida de aquel que enseña, predica y se dice profeta de Dios si no pudiésemos juzgar? Claro que necesitamos el discernimiento y tenemos que actuar con discernimiento y ver los frutos. ¿Cómo es que se logran frutos? Porque sí tenemos también que ver, ¿verdad?, que la viga en nuestro ojo no sea más grande que la paja en el ojo de nuestro hermano. Tenemos que entonces también revisar nuestros propios frutos. ¿Dónde están tus frutos, hermano? ¿Dónde están mis frutos? ¿Dónde los guardamos? En nuestras acciones, en cómo respondemos, en cómo actuamos, en qué hablamos, en qué vemos, conforme a lo que el Señor ha puesto de su conocimiento y su sabiduría en la vida de cada uno de nosotros. Y analizar nuestros propios frutos es sabio. ¿Estamos cimentados sobre la roca? Yo te quiero decir que sí. El cimiento es sólido. Cristo es la roca y esa roca es inamovible. Palabra de domingo en la mañana. No la oye todos los días, ¿verdad? Es inamovible, no se mueve. El cimiento es muy firme, pero tenemos que ver, dice la Escritura también, cómo edificamos. ¿Con qué estamos haciendo crecer nuestra vida? Y si mis frutos son de paja, son de heno, y no sé si hace 2 o 3 domingos predicabas, Daniel, de esto, ¿verdad?
no recuerdo hace cuánto tiempo, pero hace poquito. Si son de paja, si son de heno, si son de madera, se queman, se destruyen cuando pasen delante de la prueba del Señor. Tienen que ser de metal, tienen que ser de piedras preciosas, tienen que ser un fruto digno de nuestro Señor. Y ese fruto se construye en sabiduría. Nuevamente, teniendo cuidado de lo que estoy recibiendo, de lo que estoy escuchando, que sea conforme a la palabra de Dios, pero también de lo que yo estoy haciendo, de cómo estoy expresando mi conocimiento de la palabra en acciones que estén conforme a esa palabra. Y eso va a generar los frutos de mi vida. ¿Cómo son tus frutos, hermano? Es una palabra que te tienes que contestar tú mismo y delante del Señor. ¿Cómo hemos sobreedificado sobre esa roca? Bueno, dice la palabra nuevamente el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que decía, esto es sabio, que edificó, hizo crecer, sobreedificó, levantó su vida sobre la roca que es Cristo. El cimiento es firme. La sabiduría de Dios nunca trae derrotas. La palabra del Señor está delante de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra en nuestras vidas, hermanos? Hacerla, vivirla. Entonces no seremos sabios en nuestra propia opinión. Seremos sabios en la opinión de Dios. Seremos sabios en la palabra de Dios. Y podremos ver, una vida edificada en Él. Te invito a estar de pie y vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque tú eres sabio, Señor. Porque todo el conocimiento de tu gloria no podría ser explicado a nuestra vida y no podríamos jamás entenderlo. Pero tú, Señor, has querido revelarnos aquello que de tu sabiduría, Padre, es bendición a nuestra vida. Esto es parte de estas cosas buenas, Señor, que tú quieres dar a tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra es sencilla cuando tu Espíritu Santo la trae a nuestra vida. Porque tú quieres, Señor, ver vidas edificadas y sobreedificadas en la roca que es Cristo, con frutos, Señor, dignos de tu gloria. Y para ello, Padre, nos enseñas. Nos das la capacidad de acercarnos a tu palabra. Y también, Señor, afirmas en nuestra vida que es necesario vivir conforme a esa palabra. Señor, exhorta nuestra vida, repréndela si es necesario, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que estemos buscando de manera continua, Señor, diariamente, en cada decisión, qué es lo que tu palabra, qué es lo que tu sabiduría, qué es lo que tu voluntad, Señor, nos indica hacer, cómo vivir y cómo en esa vida glorificarte a ti, para que nuestro fruto, Señor, sea digno de ti. Gracias, Padre, porque tú nos hablas con amor, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación que nos das. Confirma esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.